Hola, bienvenidos a Asuntos Públicos. Uno de los problemas más serios que enfrenta la economía y la sociedad argentina en los próximos años es la creación de empleo. La Argentina creó fuertemente empleo en los últimos 10 años, pero ya hace un tiempo este fenómeno se ha detenido y el único que está creando empleo ahora es el Estado y no el sector privado. Este va a ser uno de los focos que haremos en esta emisión, Silvia, porque lo que está ocurriendo también es que se ha detenido una tendencia que fue importante, muy importante en la economía argentina desde la salida de la convertibilidad, que es la creación de empresas. Por primera vez en 10 años, el número de empresas que mueren supera al número de empresas que nacen. O sea, la creación neta de empresas es negativo, esto es muy preocupante y sobre todo hay que ver si esto ya es una tendencia o es un episodio, pero también hay otros informes que han aparecido últimamente que dan cuenta, que confirman que el grueso de la creación de empleo se da en las microempresas que emplean de una a nueva persona. Bueno, esos son decenas de miles de pequeños emprendimientos que crean mucho empleo. Eso hoy ha entrado en una zona de luces amarillas a rojas en la Argentina, ¿no? Y en otro sector hay muchas empresas multinacionales que comenzaron a retirarse de la Argentina. El caso más resonante de los últimos tiempos fue el de la minera Vale de Brasil, que había hundido prácticamente una inversión muy grande de 1.500 millones de dólares en Mendoza, pero todos los días hay una empresa holandesa, una mexicana, etcétera, que se van y que en general es de lamentar porque ese tipo de empresas son las que proveen empleo en blanco. Correcto. O sea, un empleo decente, digamos, en esas Y características. traen tecnologías y Exacto, capitales. claro. Y todo esto se da en un marco donde la inversión no logra repuntar, es decir, no solo se había estancado, sino que además está cayendo. Bueno. Para hablar de esto, hoy nos acompaña Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina, que, bueno, muchas gracias, Jaime, por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Y un tema muy importante, el que se dice de este ecosistema empresarial, emprendedor, es el rol de las grandes empresas en el fomento de lo que se llama su cadena de valor, de sus proveedores, de sus clientes, de toda la red que hace a la producción. Y bueno, ustedes en AEA tienen un buen punto de observación. ¿Qué está pasando allí con la creación de empleo, la creación de empresas y estas relaciones entre grandes, medianas, chicas, etcétera? Exacto. Bueno, primero, efectivamente, muy bien como ustedes lo plantean, en términos de que efectivamente hoy en día el sistema empresarial hay que verlo en su totalidad, ¿cierto? Es decir, hay actividades que por razones tecnológicas, por otras, pero básicamente yo diría tecnológicas, tienden a ser llevadas a cabo por grandes empresas, y es natural que estén las grandes empresas ahí, otras donde hay más medianas empresas, ¿no es cierto? Y otras más bien pequeñas y pequeños emprendimientos. Y la realidad efectivamente es que un país funciona mejor cuanto mayor coordinación haya, ¿no es cierto? Y mejor relación entre los distintos eslabones de esta gran cadena. Por ejemplo, del lado de las empresas grandes, un factor que a veces no se lo toma tan en cuenta, por ejemplo, todas las veces que las empresas grandes son principales responsables de las exportaciones en Argentina, ¿no? Creo que son arriba del 80% de la exportación argentina está en manos. Bueno, muchas de estas empresas, particularmente de los sectores industriales, agroindustriales, servicios, etcétera, lo que exportan tiene valor añadido de pequeñas y medianas empresas en los productos o servicios que exportan, ¿cierto? Entonces, muchas veces uno dice, bueno, el valor de exportación se lo pone en cabeza de las grandes empresas, porque son las responsables de hacer las exportaciones, pero muchas veces ese producto exportado o ese servicio exportado tiene valor agregado incorporado en la cadena anterior por pequeñas y medianas empresas. Entonces, es muy importante que haya una relación lo más fluida posible entre todos los eslabones. Un punto concreto que a nosotros nos parece que está limitando, en este caso, la creación de empleo. Hay varios aspectos, pero uno es evidentemente el tema de la inflación. Es decir, nosotros creemos, y ya lo vemos en forma muy clara, que la inflación en general, y los argentinos tenemos lamentablemente mucha experiencia en esto, cuando estás en una etapa de baja inflación, como fue en los primeros años del 2000, de la década del 2000, ¿no es cierto? Hasta el 2006, 2007, que era una inflación, digamos, un dígito, por debajo de un claro. dígito, exactamente. Sí, por ahí. ¿No? Ahí la inflación, cuando empieza a aumentar, empieza a generar efectos positivos sobre la actividad. Pero luego, una vez que la inflación ya está en niveles más cercanos a los 2 dígitos, regalando el 20%, ya evidentemente la inflación misma empieza a ser un factor negativo para el crecimiento,
¿no? Y yo creo que eso es algo que es muy importante transmitirle a la audiencia, que es perfectamente posible y no solo no va a tener costo económico ni costo de crecimiento, sino al contrario, si se hace un proceso gradual de reducción de la inflación, va a tener un efecto positivo sobre el crecimiento y no negativo. Y hoy en día, como ustedes saben muy bien, en el mundo, prácticamente todos los países tienen inflaciones, pero por debajo del 5%. Es decir, el otro día se me ocurrió tomar una tabla del Banco Mundial y del Fondo Monetario, en fin, hay de 163 países que están en esa tabla, 136, de los cuales la mayoría son países pobres, y en caso, muchos de África, de Asia, tienen inflaciones de menos del 5% anual. Es cierto, sí. ¿No? Y son países que crecen mucho. En general los países de África, inclusive los de África, están creciendo fuerte. Es decir, yo creo que ese es un punto central, ¿no es cierto? Es decir, si pudiéramos empezar a ver de parte de los distintos actores económicos que la inflación va a empezar a moderarse, esto va a ayudar mucho a que haya más actividad económica y por lo tanto más inversiones y más empleo. Ese es un factor. El otro factor, que nosotros siempre insistimos, pero que creo que cualquiera que nos escuche lo va a entender muy claramente, es la inversión y por lo tanto la generación de empleo depende mucho de lo que nosotros ponemos en una palabra que es la previsibilidad de las reglas de juego. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que yo quiero llevar a cabo una actividad de una nueva planta de producción de quesos, ¿no es cierto? Entonces hago mi proyecto, calculo qué voy a hacer con ellos, dónde los voy a exportar, etc. Ahora, si cuando yo avanzo en el proyecto, en algún momento me dicen, no, usted no puede exportar quesos. ¿Por qué? Bueno, porque hay que mantener los quesos internos, mayor producción de queso en el mercado interno, para mantener los precios bajos. Entonces, mi proyecto que estaba pensando en exportación, no lo puedo hacer. Y así podemos tomar muchos ejemplos. Lo que digo es, esto es muy importante que las reglas se establezcan y se cumplan en el tiempo, ¿no es cierto? Porque si el inversor teme que las reglas cambien, evidentemente se retrae, ¿no? Y el tercer factor, para no aburrir a la audiencia, es por supuesto el acceso al capital, al financiamiento, ¿no es cierto? Es decir, es un factor central en el financiamiento de largo plazo, porque evidentemente las inversiones se hacen una parte con capital propio, pero en todos los países del mundo la buena parte de las inversiones se hacen con financiamiento de los mercados de capitales, ¿no? Esa es una asignatura pendiente, ¿no? Porque todavía se ha expandido el crédito algo en la Argentina, pero todavía, si uno hace una comparación internacional, estamos ya no en el mundo, sino en la región, con el porcentaje de crédito sobre el tamaño de la economía más bajo de todo el hemisferio prácticamente, ¿no? Esto es, bueno, está vinculado también a la inflación, pero también ocurría en momentos de baja inflación, pero curiosamente uno de los sectores que los que les va mejor hoy en la Argentina es a los bancos. ¿Cómo ven esto ustedes? Sí. Lo que pasa es que, a ver, de nuevo, el financiamiento al que yo me refiero cuando hablamos de inversión es este financiamiento de mediano y de largo plazo. El tema es en qué moneda se da ese financiamiento, ¿no es cierto? Entonces en Argentina, bueno, las alternativas al final del día son bastante obvias, son o uno tiene un financiamiento en pesos, ¿cierto? Pero que de alguna manera, desde el punto de vista del brindador del préstamo o del generador del crédito o del capital, se actualiza. Es decir, uno no puede, evidentemente, pensar que un préstamo puede hacerse sin alguna actualización en el tiempo. ¿Y qué índice uno toma de actualización? ¿Cierto? Es decir, por ejemplo, en Chile, que es un caso muy conocido, ellos tienen una famosa unidad que se llama la unidad de fomento, ¿no? Que es una unidad que permite actualizar, ¿no es cierto?, los valores, en este caso, de los créditos o del financiamiento en general. Entonces, bueno, se actualiza, nadie duda que esa actualización está técnicamente bien hecha y bueno, no. Nosotros no es que nos guste, quiero aclararlo esto, yo sé que en economía hay todo un debate sobre el tema de las indexaciones, ¿no es cierto? Ahora, lo que está claro es que si uno va a financiar este financiamiento a largo plazo en pesos, tiene que tener un mecanismo de actualización. Y si no, le queda el otro mecanismo, que ya hemos sufrido los problemas que tiene, que es los préstamos en dólares, básicamente, es decir, en moneda dura, que no requieren la actualización, pero que tienen otros problemas, porque aquellas firmas que tienen atado, ¿no es cierto?, su demanda a bienes que por ahí son solo para el mercado interno, después sufren si hay desactualizaciones con el dólar, ¿no? Esto se puede hacer, por ejemplo, para firmas que exportan, ahí sí. Y de hecho hoy las normas lo permiten, ¿no? Financiamiento en dólares para exportaciones, para firmas que exportan. Pero me parece que ese dilema
al final siempre llegamos al mismo punto. El dilema es cómo fortalecemos un mercado de capitales local en pesos, y para esto tenemos que tener niveles de inflación más bajos, ¿cierto? Porque con niveles de inflación por debajo de un dígito, o en un dígito mejor, no por debajo, en un dígito, evidentemente todo es posible, ¿no es cierto? Entonces uno puede hacer un sistema de ajustes menos doloroso, porque si uno, no sé, tiene una tasa de inflación del 6-7% y luego tiene que actualizarlo 1 o 2 puntitos, no es el impacto que puede tener actualizar, ¿no es cierto?, un índice sobre la base de una inflación del 20 o del 25%, ¿no? Entonces, hablando de exportaciones y de reglas del juego, y esto te dejo una pregunta para el bloque siguiente. Una noticia muy reciente que tiene bastante conmovido a un sector empresarial es una decisión de la Unión Europea de ponerles unos aranceles muy altos a las exportaciones argentinas de biocombustibles, que era una industria que estaba surgiendo, bueno, con muchísima fuerza y en que se han hecho muchas inversiones. Bueno, la idea es qué puede ocurrir acá y esto, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Es toda la culpa la tiene la Unión Europea, la tiene el gobierno? ¿Qué pasó acá? Porque nos acusan a la Argentina de subsidiar, de entrar con precios de dumping, cuando en realidad la Argentina lo que hace es cobrar impuestos, no dar subsidios, sino castigar con impuestos las exportaciones. Eso es que parece aún todavía Lo que pasa es más que injusto, ¿no? los productores, digamos, quienes fabrican o industrializan, en realidad tienen el acceso a los granos a un precio más barato, porque al existir las retenciones, por el diferencial la de soja, retenciones, claro, se paga bueno, en el mercado interno un 35% menos que en el mercado internacional. Y eso siempre le dio letra a los otros países que no quieren que la Argentina exporte productos industrializados para decir, Argentina está subsidiando, por lo tanto, le ponen una barrera adicional. Bueno, cuando volvamos vamos a ver y otros temas con nuestro invitado de hoy, Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina. Ya volvemos. Con Claro, tenés todo internet por apenas $1 por día. Usa WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, Google y mucho más. Claro con tarjeta, rinde más. Citi, la institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Auspicia este programa Banco Galicia, cada día más. ¿Sabes por qué cuando te dicen leasing pensás en Provincia Leasing? Porque, por ejemplo, te damos la posibilidad de tener tu auto pagando por cada 1.000 pesos de su valor 19 pesos por mes. Menos de lo que sale ese perro que mueve la cabecita o ese sticker para que todos vean qué linda familia tenés. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, leasing es Provincia Leasing. Estamos cerca de lo que a vos te importa. Zurich, líder en seguros. 0800-333 Zurich. Seguimos en Asuntos Públicos. Hoy estamos haciendo foco en las empresas, la ocupación, las exportaciones. Y la pregunta que había quedado para Jaime Campos, nuestro invitado, era un acontecimiento reciente que es la posibles sanciones que se efectuarían a fin de año de la Unión Europea contra las exportaciones argentinas de biocombustibles que han surgido como una industria muy importante. ¿Cómo ven esto? Sí, eso la verdad es que es muy negativo, ¿no? Eso es muy negativo y esto muestra también cómo estamos en un mundo complicado, ¿no es cierto? Y es verdad que en el mundo a veces otros países, algunos de los cuales pensamos que no harían este tipo de cosas, toman medidas sí, claramente de protección o proteccionistas con sus mercados internos, con lo cual evidentemente es algo muy negativo. De hecho, esta fue una industria un desarrollo muy interesante de los últimos años, muy exitoso, es un modelo del tipo de cosas que hay que hacer en Argentina, porque es agregar valor justamente de nuestras materias primas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, hay un problema muy de fondo de Argentina, porque como todos sabemos, Argentina es muy competitiva en todos estos productos primarios del agro, forestales, ahora también en buena medida en minería,
Y el desafío siempre es, bueno, agregarles valor, ¿no es cierto? Y es verdad que hay veces, se ve muy claro efectivamente en los sectores agroalimentarios, y ahora tenemos el biodiesel, encontramos que hay protecciones que en el exterior, es decir, limitaciones a nuestras exportaciones. Esto es cierto, esto no lo podemos Ya ha negar. pasado con China también en el pasado, Claro, que y este prohibía, es un ¿no?, las tema importaciones que de aceite. obliga Claro. a un esfuerzo importante de nuestra Cancillería, digamos, de los empresarios. Así que esto es una realidad. Ahora, yo siempre pienso que uno tiene que mirar lo que uno puede hacer, ¿no es cierto? Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, sin duda, ¿no es cierto?, es trabajar internamente en Argentina para entusiasmar a más y más gente a que lleve a cabo actividades productivas, ¿no? A los que están, que por supuesto crezcan, ¿no es cierto?, a los grandes, a los medianos, a las pequeñas empresas que ya están, pero también generar condiciones para que haya más y más empresarios y empresarias, porque otro dato interesante es que hay cada vez más mujeres, según he visto en un trabajo, que se dedican a la actividad empresaria, eso es muy positivo, más emprendedoras, ¿no? Y la verdad es que una sociedad en la que cada vez se dan más facilidades al emprendedor y a la emprendedora a iniciar actividades, es una sociedad que va a crecer, que se va a volver más atractiva, va a generar más empleo, que es el punto central de nuestra conversación. Eso me parece muy importante. Sé que hay iniciativas que se están llevando adelante para facilitar todo el tema de la formalización de las pequeñas, de las muy pequeñas, sobre todo los microemprendimientos, el punto que ustedes mencionaban, ¿no? Es decir, hay que buscar la forma de facilitarle la actividad a los muy pequeños emprendedores, ¿no? Que a veces con enorme esfuerzo empiezan, ¿no? Al principio uno sabe lo que es empezar una nueva actividad, ¿no? Todos los esfuerzos que hay que hacer, generalmente se cometen errores, porque así es la actividad humana, ¿no es cierto?, en los primeros años. Si uno tiene que contratar a una persona y tiene que hacerlo todo como corresponde en blanco, es un costo importante para la empresa, para el emprendedor que se lanza. Entonces, me parece que todo lo que se puede hacer para facilitar los primeros años de los emprendimientos, me parece que sería muy importante. Hay, por ejemplo, experiencias, uno de los países muy exitosos en esta materia es Israel, por ejemplo. Ha sido probablemente un modelo de un país que, basado en el crecimiento de emprendedorismo, sobre todo en el área tecnológica, por ejemplo, hoy es líder mundial de ciertos sectores, ¿no? Porque todos estos proyectos tecnológicos, en sentido amplio, por supuesto todo vinculado con Internet, etcétera, no requieren mucho capital tampoco, ¿no? Entonces son muy aptos para que gente joven, despierta, con ideas, puedan lanzarse a nuevos proyectos. Pero ahí el tema enseguida empiezan a crecer y ahí aparecen todas las dificultades de Bueno, pero poder en general, operar, ¿no? en ese caso, las políticas públicas son muy importantes, Así porque es. volviendo al caso israelí, ahí hay un trípode entre lo que es la academia, o sea, las universidades, el Exactamente. Estado y el sector privado. Exactamente. ¿Ustedes ven algo así, un ambiente de ese tipo en la Yo Argentina? la verdad ¿Hay que políticas? creo, sí, yo veo en eso que ha habido un cambio para bien. Digamos, yo me recuerdo, tengo algunos años ya, que uno hace un tiempo atrás hablaba con gente de las universidades y ya el hecho de venir del mundo empresario generaba mucha prevención, ¿no? Hoy en día me parece que no me parece, ciertamente hay un ambiente mucho más favorable para mucho para hacer, pero hay iniciativas de acercamiento entre investigadores, empresarios, empresas en Argentina. Me parece que eso está bastante abonado, ese clima. Me parece que el desafío es el que decía yo al comienzo, es decir, es un poco cómo generar algunas reglas básicas que den cierta previsibilidad al que inicia una actividad, ¿no es cierto? El que va a invertir. Dice, bueno, a ver, no es que le quieran asegurar, ¿no es cierto?, lo que va a pasar, eso es imposible en el mundo, pero por lo menos saber que hay ciertos cambios que no van a ocurrir, ciertas reglas de juego básicas, ¿no es cierto?, que no van a ocurrir, y eso me parece que generaría un entusiasmo inversor que creo que todavía está faltando, ¿no? ¿Hay un cambio en la cultura empresarial en la Argentina? Siempre se comparó un poco los empresarios brasileños con los argentinos, y digo siempre en desmedro de los argentinos, en el sentido que los brasileños siempre se los caracterizó como schumpeterianos, en el sentido de capitanes de barcos que aunque naufragara la empresa ellos seguían ahí, no la vendían, etcétera. Bueno, ahora La diferencia esa imagen está un poco con deteriorada Eike con Eike sí, Batista, que se ¿no? cayó. Pero ¿cómo es Sí, yo creo, por supuesto, en esto, creo, y un poco viendo y estudiando un poquito la historia, yo creo que la causalidad es, hemos tenido un país que por razones políticas y económicas generales ha tenido muchos vaivenes. Si ustedes miran, por ejemplo, comparan un tema técnico, pero creo que la gente lo va a entender, el Producto Bruto de un país, ¿no es cierto?, es, bueno,
3% por año, 4% por año, si baja 2%, etc. Pero es más o menos una oscilación de este tipo. Si uno mira la historia argentina, la compara con Brasil, ve que la historia argentina es así. Es decir, pasamos, ¿no? 2, 3 años crecer 6, 7% y por ahí bajamos a -2, -3. ¿no? Es decir, es el país que tiene más lo que se llama dispersión en su crecimiento. Esto es un indicador que hace que realmente estar a cargo de una empresa en Argentina es realmente difícil, ¿eh? Es un desafío muy importante porque esa persona es como una realmente montaña rusa, ¿no? En Brasil hay oscilaciones, pero son más suaves, no son de esta envergadura. No hay grandes, ha habido, sí, pero devaluaciones grandes como las de acá y alguna que otra vez acá. Hemos pasado por varios ciclos complicados de variación. Y hay, por eso que en ese sentido, y no porque sea presidente de la asociación, pero realmente yo creo que los empresarios argentinos son un poco, como dicen algunos, sobrevivientes, en alguna medida. Sí, ¿no? sí. Y las pymes que sobrevivieron ya son Superman, ¿no? Porque Supervivientes. una gran empresa, bueno, tiene recursos como para, bueno, pero las pymes encima, Pero una cosa interesante como en la cuestión comparativa, ¿no? Como por ejemplo con Chile. Chile tiene un marco institucional mucho más estable, pero no tiene un capital humano emprendedor. Eso lo decía Hugo Cantis, que es un experto de la Universidad General Sarmiento. Sí, Muy interesante, en que Argentina tiene todas estas desventajas, pero la ventaja que tiene es que tiene un capital humano emprendedor por ciertas características históricas, el acceso a la universidad, a la educación, la multiculturalidad, la inmigración, etcétera. Tiene un ambiente más abierto a la innovación, pero un marco institucional muy complicado. En cambio, Chile tiene un marco institucional muy interesante, muy propicio, pero le falta masa crítica, ¿no? Por eso muchos argentinos están yendo a Chile a ver si emprenden allí, ¿no? Y hay movimientos de ese tipo. Pero bueno, es muy difícil encontrar un equilibrio, ¿no? Pero claramente la Argentina tiene una ventaja y si tuviera un marco institucional adecuado, bueno, creo que se solucionarían muchos problemas. Pero eso es un tema de largo plazo. Así es, sí. Yo comparto, yo conozco un poco la experiencia de Chile y comparto totalmente la descripción que vos hacés. Es decir, evidentemente, efectivamente en Chile hay un marco institucional más firme, pero ellos mismos reconocen que la sociedad argentina en general, diría yo, inclusive, por ejemplo, en lo artístico, ¿no? Tiene mucho más vitalidad, ¿no? Es decir, hay una vitalidad, a veces quizás un poco anárquica por momentos, pero uno lo ve en distintas manifestaciones de lo cultural, ¿no? Sí. En las distintas manifestaciones del arte, lo que es el teatro en Argentina, lo que es todo que hoy son industrias importantes, los medios de comunicación, que acá ciertamente estamos y vemos la importancia que tiene. En eso, y justamente una de las cosas más interesantes que me parece que ofrece el futuro para Argentina es que como vamos a un futuro en el que cada vez más van a ser importantes todos estos nuevos, yo les llamo servicios en general, ¿no? Todas estas actividades culturales, ¿no es cierto? Lo que es el cine, el teatro, la televisión, todo lo que está vinculado con internet, etcétera, que no requieren mucho capital físico, pero sí requieren capital humano. Yo creo que Argentina tiene buenas condiciones para esto. Bueno, no somos los únicos, tenemos que ser conscientes de que hay muchos países que también lo tienen, ¿no? Porque a veces podemos pensar que somos los únicos. No. Se nos acabó el tiempo justo a tiempo porque terminamos con una nota positiva, cuando debe ser, bueno, no todas son pálidas. Así que, bueno, muchas gracias, Jaime Campos, gracias a ustedes, por acompañarnos. Gracias, Silvia, gracias y a ustedes. Esto fue Asuntos Públicos hasta el jueves que viene.